Adolf Hitler está decidido a cambiar el modo en que piensa y siente el pueblo alemán. Y lo hace creando una nueva forma nazi de arte y cultura. La cultura era extremadamente importante para el nacionalsocialismo. Querían cine, querían arte y querían música que fueran consecuentes con la ideología nazi. Los artistas deben adecuarse a la visión dura y brutal de Hitler. Hitler estaba obsesionado con el arte y la arquitectura, hasta el punto en que quemó libros y deslegitimizó todo un movimiento artístico. Hitler quiso hacer limpieza en el campo de la cultura, como había hecho en el campo de la política. Toma el control absoluto de la radio y el cine. Los nazis usan la cultura para difundir su propaganda, para conseguir el poder y preparar a los alemanes para la guerra. Fue maravillosamente sutil como forma de manipulación mental. Crea una dictadura artística sin espacio para la discrepancia. Controlando a los medios, los nazis convierten al pueblo alemán en dispuesto participante activo en su perverso régimen, incluido el asesinato en masa. Si alguien dice, mi grupo representa las más altas aspiraciones de la humanidad, y si alguien amenaza a mi grupo, amenaza a la virtud, entonces puedo justificar el genocidio. Proyecto Nazi. Una cultura del control. En 1931, Adolf Hitler tiene problemas para subsistir. Artista autodidacta, vende sus acuarelas de paisajes de Múnich a los turistas, pero quiere más. Su ardiente ambición es ser un gran artista. Hitler creció en un pueblo de Austria, pero se mudó a Viena e intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes. Aunque sabía pintar y dibujaba edificios, no se le daba bien la gente y fue rechazado. Parece ser que los examinadores le dijeron amablemente que debía probar con la arquitectura. Él no quiso escucharles. Volvió a intentarlo y volvió a ser rechazado. No logró satisfacer su ambición de convertirse en artista. Hitler no olvidará este doloroso rechazo. Su venganza consiste en transformar el arte alemán, haciendo de su propia imagen su icono más potente. Alemania en los años 20 vive una revolución artística. La derrota en la Primera Guerra Mundial causa agitación política y una crisis de identidad nacional. Los nazis explotan la inestabilidad creada por este creciente conflicto cultural. Por un lado están los conservadores aferrados a un glorioso pasado alemán que consideran amenazado. Enfrente, los artistas modernos abiertos al arte experimental, abrazando ideas extranjeras y embriagados por lo nuevo. El arte moderno es hasta cierto grado una revolución. El concepto consistía en, de alguna manera, rechazar la historia. Una ola de modernidad convulsiona todas las formas de arte, desafiando las creencias y las actitudes tradicionales. En los años 20 se vivió una sensación de revolución. Fue expresada por artistas, poetas e inevitablemente, claro, por arquitectos. Porque se creía que debía crearse una nueva arquitectura para una nueva sociedad. Los alemanes están acostumbrados a una arquitectura muy tradicional. Hay una gran cantidad de pastiches medievales. La afición por los tejados inclinados es una evocación directa del pasado alemán. Pero en 1929 la revolución de la modernidad llega a Stuttgart. El problema de la vivienda en la ciudad exige una audaz solución. Las autoridades encargan a jóvenes arquitectos vanguardistas de toda Europa diseñar 33 edificios. El resultado es el radical buque insignia de la arquitectura moderna en Alemania, la Colonia Weissenhof.
Fue la primera exposición de construcción y arquitectura pensada para uso residencial a largo plazo. Normalmente estas casas de exposición eran demolidas. La arquitectura de la colonia Weissenhof era muy nueva estéticamente, muy colorida, con tejados planos. Este tipo de tejado era completamente nuevo en la zona de Stuttgart. Otro elemento impactante eran las ventanas grandes. Los diseñadores usaron elementos producidos en serie y prefabricados para hacer edificios más baratos para el pueblo. Estos arquitectos modernos tienen conciencia social. Crean viviendas más baratas, que también consideran liberadoras. Hogares para que la gente viva de modo radicalmente nuevo. Lo que queda expresado aquí es un movimiento de reforma. La gente quería vivir de una manera más abierta, más libre, no tan atada a la tradición. Se trataba de ser más abiertos, de replanteárselo todo. Las ventanas grandes formaban parte del movimiento, permitiendo entrar la luz del sol, reflejando así una nueva actitud ante la vida. La visión internacional de la vida de la colonia Weissenhof atrae a visitantes de todo el mundo. Y pueden comprar postales de los edificios. He traído todas las postales que llevo años coleccionando. Cada una tiene su propia historia. Para muchos el diseño de Weissenhof es demasiado radical, desafiante. Postales satíricas incluso describen la exposición como recién salida de las 1001 noches. Los visitantes alemanes hacen notar su disconformidad y confusión. Esta tarde he paseado por la exposición. No puedo criticarla porque me parece que no la entiendo. La imagen no muestra barracones militares, sino casas del futuro. Para los tradicionalistas, la colonia Weissenhof es una amenaza, no solo artística, sino política. Un crítico incluso llama a los tejados planos diseño judío bolchevique. La agitación cultural crece a finales de los años 20 y principios de los 30. Los arquitectos de la Weissenhof, encabezados por Ludwig Mies van der Rohe, junto a artistas como Picasso y el director de cine expresionista Fritz Lang, son criticados, insultados e incluso discriminados. Su arte y arquitectura radical hace sentir a muchos alemanes incómodos y temerosos. Hitler y el partido nazi explotan estos miedos a lo radical y extranjero. Se presentan como paladines de una cultura alemana valiente, nueva y pura. También usan el arte y los medios para difundir su propaganda. La cultura era extremadamente importante para el nacionalsocialismo. Afirmaba ser un mundo que lo abarcaba todo. Querían cine, querían arte y querían música que fueran consecuentes con la ideología nazi. La visión de Hitler de la cultura le debe mucho a Alfred Rosenberg, un tradicionalista intransigente que se afilió al partido nazi antes que él. Rosenberg odia a judíos y comunistas, en parte debido a su propia experiencia. Alfred Rosenberg era alemán báltico. Tuvo que huir con la revolución bolchevique y la toma de poder de Lenin. Esto hizo de Rosenberg un enemigo acérrimo de rusos bolcheviques y comunistas. Fue él el que presentó a Hitler la idea de que el comunismo estaba controlado por los judíos, de que había una conspiración judía para dominar el mundo. Como escritor y editor, Rosenberg escribe apasionadamente sobre la superioridad aria. Difunde teorías de la conspiración culpando a influyentes judíos de envenenar y socavar la cultura alemana. Este, afirma, es el más importante campo de batalla de los nazis. En 1929 crea una organización que lleva la batalla a las calles, a galerías de arte y salas de conciertos, enfrentándose a los enemigos artísticos de los nazis. El Frente de Lucha para la Cultura Alemana atacaba obras de arte modernas, exigía el cierre de exposiciones, despreciaba cuadros y el arte en general.
Y eso tuvo un gran influjo en Hitler. Rosenberg logra su cometido. Su odio a comunistas, judíos y no arios forja la ideología nazi. Posteriormente ayuda a definir la visión racista de los nazis de la arquitectura, el arte y la cultura. Los nazis lo veían todo a través de un prisma racial. Odiaban el jazz porque era considerado negro y odiaban el arte abstracto porque era considerado judío. El argumento de los nazis era que los judíos intentaban sabotear la cultura alemana. Existía una amenaza existencial a todo lo alemán, pero principalmente cultural. Iban a destruir su cultura subvirtiéndola. Esa era la razón. En realidad, artistas, músicos y escritores judíos están perfectamente integrados en la sociedad alemana, y así ha sido desde hace generaciones. Pero con una sociedad desencantada y amargada tras la Primera Guerra Mundial, los nazis se aprovechan de siglos de miedos antisemitas para retratar a los judíos como el enemigo. La propaganda nazi afirma que los judíos están contaminando al pueblo y son una amenaza para la pureza racial y cultural de la nación. Una amenaza que debe ser erradicada. Si alguien dice, mi grupo es la suma de todo lo bueno del mundo, mi grupo representa las más altas aspiraciones de la humanidad. Por lo tanto, el interés de mi grupo es el interés universal. Y si alguien amenaza a mi grupo, amenaza la virtud. Entonces, puedo justificar el genocidio. Destruyéndoles, estoy protegiendo la virtud. Eso es fundamental para la ideología nazi. Pero primero los nazis deben tomar el poder. En 1933 lo consiguen cuando Hitler es nombrado canciller de Alemania. Esta victoria clave le permite hacer audaces cambios en el gobierno de Alemania, haciéndose con el poder total en los siguientes meses. Uno de los primeros cambios de Hitler consiste en crear el Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda. Hitler sabe a quién poner al frente para conquistar los corazones y mentes del pueblo. Y no es Rosenberg. En su lugar, elige al mucho más práctico y eficiente Joseph Goebbels. Joseph Goebbels provenía de un entorno católico de Renania. Se veía a sí mismo como un intelectual. Era considerado un nazi radical y le gustaba el socialismo del nacionalsocialismo más que a otros nazis. Hitler advirtió su ambición, su crueldad y su talento para la propaganda. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Werk, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Goebbels ya ha demostrado a Hitler sus cualidades sirviendo como líder nazi en Berlín con sus violentas y provocadoras tácticas y audaz propaganda. Ahora su misión consiste en desempeñar el mismo papel para toda Alemania. Goebbels tenía propaganda. Sabía cómo solucionar problemas, cómo resaltar asuntos a su antojo. Sabía crear sensaciones. Era un gran manipulador de los medios y Hitler lo sabía. Para allanar el camino al nuevo régimen cultural nazi, Goebbels participa en una purga intelectual. En mayo de 1933, en 19 ciudades universitarias de todo el país, seguidores nazis organizan una quema de libros masiva. Se llama la Acción contra el Espíritu Antialemán. Libros de filosofía, historia, política e incluso novelas son presa de las llamas, además de todo lo escrito por o sobre los judíos. La era de un exagerado intelectualismo judío ha llegado a su fin. Y el alemán del futuro no solo será un hombre de libros, sino también un hombre de carácter. Con este fin, queremos educaros. Fue un símbolo aterrador para el mundo. Era un crematorio del aprendizaje y la erudición, que anticipó otro tipo de crematorio años después. La quema de libros pretende detener el arte moderno y limpiar la sociedad alemana de todo aquello que no encaje en el punto de vista de Hitler.
Los nazis acaban con todos los experimentos artísticos y culturales de los años 20. Las instituciones educativas son llamadas al orden en 1933. La Bauhaus, por ejemplo, pero también las academias de arte. Al mismo tiempo, profesores conocidos por apoyar el movimiento vanguardista y enseñarlo son despedidos de inmediato. Los judíos, por ejemplo, son despedidos de sus trabajos de funcionarios. Es importante entender que un funcionario en Alemania no es solo gente sentada en Berlín gestionando los ministerios. Abarca las universidades, los tribunales, los profesores. Cubrían un gran área de la vida alemana. El gobierno de Hitler aprueba ley tras ley, suprimiendo las libertades personales una tras otra. Los nazis también usan boicots y prohibiciones contra judíos y comunistas. La amenaza de los campos de concentración les permite tomar el control de la sociedad alemana. Había muchas empresas independientes, empresas de cine, agencias de publicidad y muchas otras cuyos trabajadores no eran empleados del Estado. Los despidos tardaron un poco más en su caso, pero también se produjeron. Fue una purga masiva primero de los judíos y después de figuras políticas de la oposición. Los periodistas son amordazados. Los disidentes silenciados. Los nazis llenan el vacío con sus propias imágenes y noticias. Uno de los objetivos de los nazis fue acercar la cultura a las masas. Su tipo de cultura, su imagen de la cultura, para acercarla a las masas. Los nazis quieren usar la televisión para su propaganda, pero en los años 30 la tecnología aún es primitiva y poca gente tiene un caro televisor. Para hacer llegar su mensaje a los hogares alemanes de una forma barata y rápida, los nazis se centran en la radio. En 1933, Goebbels se hace con el control de la Casa de la Radiodifusión, el primer centro de emisiones del mundo y sede de la red de la radio pública de Alemania. Los nazis controlan ahora las ondas, pero solo una cuarta parte de los hogares alemanes tiene una radio. Goebbels insiste en la producción inmediata de un receptor barato. La electricidad era más barata porque había más centrales eléctricas, y con una tecnología cada vez más asequible podía comprarse el receptor del pueblo, el Volksempfänger. La radio del partido se vendía con descuentos. Produjeron una a los 9 meses de llegar al poder. Y pocos años después, otra con la mitad de tamaño. De repente, todas las familias tenían una radio. Había radio en los lugares públicos, en plazas. Había radios en fábricas, radios en los bancos, en las tiendas y hasta en los restaurantes. Pero para evitar ideas indeseadas, estos receptores tenían una limitación crucial. Los aparatos estaban preparados para no poder oír emisiones extranjeras con facilidad. El nombre de la nueva radio oficial es la Radio del Pueblo, pero pronto fue apodada el escupitajo de Goebbels. Goebbels era el dueño de la radio, incluso tenía un interruptor en su despacho mostrado en los medios. La gente decía, mira, nuestro gran Goebbels tiene un interruptor con el que cortar cualquier y dirigirse a nosotros directamente. Es un símbolo extraordinario del poder de una persona sobre el mensaje, una especie de dictador de los medios del país. Emitiendo desde la Casa de la Radiodifusión, miles de empleados cubren todos los sucesos políticos. En su apogeo, los discursos de Hitler llegan a ser oídos por el 90% de los alemanes. Cuando Hitler daba un discurso, era difundido por todas las radios. Había que dejar de trabajar y reunirse en torno a la radio, trabajaras donde trabajaras. Pero Goebbels sabe que una dieta de propaganda pura es la mejor manera de distraer a la gente. Cree que es mejor darles mucho de lo que quieren, junto con mensajes del partido, para hacerlos más manipulables. No eran diatribas vociferantes de jerarcas del partido. Meine Damen und Herren, ich bin romantisch und ich schwärme so für die Natur. Gran parte de las emisiones de estas radios eran programas de entretenimiento.
Si hubieran existido los concursos en la época de la Alemania nazi, a Goebbels le hubieran encantado. Cualquier cosa no política que gustara a la gente. Con el poder absoluto sobre la radio, Goebbels se centra directamente en los artistas. Escritores, músicos, arquitectos y artistas son obligados a inscribirse en la nueva agencia del gobierno, la Cámara de Cultura del Reich. Al principio la inscripción es sencilla. El criterio de admisión era muy bajo para que toda la comunidad del arte pudiera ser asumida fácilmente por la Cámara de Cultura del Reich. Era la única manera segura de que Goebbels controlara a todos. Aceptaron a todos los que pintaban con estilo moderno, incluso artistas judíos. La Cámara de Cultura del Reich tenía muchas subdivisiones. La Cámara de la Música, la Cámara del Arte y la Arquitectura, la Cámara del Cine. Era una organización estatal coercitiva. También estaban incluidos marchantes de arte, directores de galerías. De esta manera y sobre el papel, Goebbels tenía el control absoluto del aparato cultural de la Alemania nazi y de todos los que trabajaban para ella. Ahora Goebbels conoce el nombre de todos los artistas alemanes. Expresionistas como Ernst Kirchner, Otto Dix y Ludwig Gies, compositores alemanes judíos como Arnold Schoenberg, escritores como Thomas Mann y Bertolt Brecht, todos están en sus registros. Con esta información Goebbels puede ejercer enorme poder sobre la comunidad cultural. Pero aún no. No podemos imaginar el resurgimiento del pueblo alemán sin el resurgimiento de la cultura alemana y, sobre todo, del arte alemán. Hoy celebraremos un acto simbólico. 15 de octubre de 1933. Adolf Hitler pone la primera piedra de una nueva institución que guiará la transformación cultural nazi de Alemania. Un museo en Múnich llamado la Casa del Arte Alemán. Hitler quiere que el edificio sea un templo para la nueva visión nazi del arte, y su diseño debe reflejar eso. Hubo un enorme interés a la hora de construir el edificio para crear un espacio ceremonial, un espacio con un cierto tipo de aura que tuviera un cierto poder espacial. Hitler diseña la Casa del Arte Alemán con uno de sus arquitectos favoritos, Paul Trust. Combina estilo clásico e ingeniería moderna. El resultado es un edificio totalmente nuevo en línea con la ideología nazi, reflejando sus imaginarios orígenes históricos. Les gusta la expresión «eterna Alemania». La idea de que las raíces de Alemania se remontaran a un remoto pasado, incluso hasta los romanos y griegos. Era esencial que la cultura se incorporara al punto de vista nazi, de modo que sugiriera que el nazismo no era una creación reciente, era una tradición antigua con una nueva expresión. Era pomposo y monumental, rimbombante. Tiene que ver con la expresión del poder, con la humillación del individuo de alguna manera. Se trata de menospreciar a la gente, de impresionar. Lo más siniestro de la arquitectura de ese periodo y del objetivo de Hitler no es la arquitectura en sí misma, sino que representara una actitud hacia el individuo y la autoridad. El Museo de Hitler tarda 4 años en construirse. Quiere que Alemania sea racial y culturalmente pura para cuando abra el templo del arte nazi. En 1935 se anuncia una legislación antisemita conocida como las leyes de Nuremberg. No solo restringen aún más los derechos humanos
y políticos de los judíos alemanes. Es el inicio de un plan para expulsar a los judíos de la vida cultural alemana. Ha llegado el momento de que Goebbels ejerza su nuevo poder. Muchos artistas, compositores, escritores y cineastas ven cómo rescinden su pertenencia a la Cámara de Cultura del Reich. Después de 1935, todos los miembros debían registrarse en la Cámara de Cultura del Reich. Debían obtener el certificado ario o prueba de su identidad étnica. Ahí fue cuando empezaron a excluir sistemáticamente a los artistas judíos, además de todos los que siguieran trabajando con estilo moderno. Los artistas aceptados reciben permisos para continuar trabajando bajo un nuevo sistema de registro. No obtenías la licencia a no ser que demostraras que tenías legado ario, por decirlo así. Era un mecanismo efectivo, brutal pero efectivo, de excluir a los judíos de la industria. Mientras el yugo de Goebbels cae sobre los artistas alemanes, las obras de arte moderno desaparecen de las paredes de las galerías de arte. Los directores de museos que osan apoyar el arte expresionista son despedidos. Los artistas que pueden irse al extranjero huyen. Goebbels también quiere controlar y purificar la actividad cultural más popular de Alemania, el cine. Sabe que es el medio que puede cambiar corazones y mentes. Lo ve como un medio de manipulación ideológica o de control ideológico. La Universum Film Sociedad Anónima, o UFA, es la productora de cine más grande de Alemania. Sus estudios en Babelsberg siguen en funcionamiento actualmente. Aquí Goebbels muestra a los ejecutivos de la UFA que es el jefe. Les habla sobre su visión del cine alemán, alcanzando nuevas cimas artísticas impregnadas del espíritu nazi. Habla de la necesidad de crear un nuevo cine. Un cine que rivalice con Hollywood, pero que será específicamente alemán, sin judíos, con un antisemitismo más o menos sutil, pero también con un rechazo general a cualquier tema que parezca culturalmente diferente. Los nazis introducen la censura a principios de 1934, pero no es suficiente para Goebbels. Quiere influir en el cine mientras mantiene la apariencia de una libertad artística. Goebbels anima a la UFA a establecer un comité artístico. Oficialmente su propósito es impulsar el cine alemán a una forma de arte líder en el mundo, pero oficiosamente actúa como agente de las ideas de Goebbels. Es fascinante leer las actas de ese comité porque ves el fascismo actuando en un microcosmos. Se ve gente cuya carrera está en la cuerda floja. Quiere ganar dinero, quiere que los estudios tengan éxito y también buscan ser promocionados. Citan a Goebbels ampliamente y eso no significa sin conflicto. Hay un debate que continúa en la actualidad, lógicamente siempre con el telón de fondo de un régimen que gobierna por el terror. Goebbels está decidido a encontrar la fórmula de hacer cine que enganche al público mientras le educa en la forma de pensar nazi. Se da cuenta de que necesita entender cómo responde la gente a las películas. Los nazis tenían su propia manera de hacer estudios de mercado. Con respecto al cine se fijaban en la recaudación, pero también apostaban a observadores entre el público. Así sabían si una película alemana era abucheada, cosa que a veces ocurría. Desde mediados de los años 30, la policía secreta estaba por todas partes. Iba a lugares públicos, escuchaba e informaba sobre la opinión pública. Goebbels se refiere a ellos a menudo en sus diarios y cuentan una historia fascinante sobre lo que ocurriría en los cines. Goebbels llegó rápidamente a la conclusión de que la clave de la propaganda estaba en el entretenimiento. Esa fue su idea original. Era la propaganda del engaño. Bajo
Bajo el control de Goebbels, el cine alemán está nacionalizado. Pero también prospera. Más películas con más calidad y temas más populares atraen a un mayor público e incluso obtienen reconocimiento internacional. Aventuras exóticas, comedias musicales, comedias, melodramas. Todas apuntaban a distintos públicos y captaban a la gente de formas diferentes. Me parece que de eso trataron realmente los primeros años del nacionalsocialismo, de sentar las bases del incipiente reino del terror de los nacionalsocialistas. Se trataba de crear un consenso entre la población que aprende a vivir con el nacionalsocialismo y que no necesita ver imágenes de terror. Lo que necesita es ver que ocurren cosas nuevas y positivas. Los aficionados al cine en la Alemania nazi y en el extranjero ven una versión editada de la realidad. Querían proyectar la sensación de un país moderno occidental. No debía parecer una dictadura totalitaria. No debía parecerle eso a la gente que vivía allí. Fue maravillosamente sutil como una forma de manipulación mental. Primavera de 1937. La Casa del Arte Alemán de Hitler está casi acabada. Ha llegado el momento de definir la nueva visión nazi del arte. Pero no es tarea fácil. Se ha debatido mucho sobre lo que era el arte alemán. Discusiones sobre si debían mostrar el arte expresionista o un arte alemán del siglo XIX más tradicional. El partido nazi está dividido en dos facciones. Tradicionalistas básicos como Rosenberg quieren un arte convencional figurativo, héroes y paisajes impresionantes. Progresistas como Goebbels prefieren las audaces imágenes abstractas de los expresionistas. Cada bando ansía ganar el respaldo personal de Hitler. Incluso dentro del partido nazi había muchos que defendían el expresionismo. Expresionismo y artistas expresionistas eran considerados y defendidos por ellos como arte esencialmente alemán. Pero es ampliamente sabido que el Führer no es un admirador del expresionismo. Hitler había intentado ser artista y fracasó con su pedante y minuciosa representación de edificios y escenas, obras expresionistas llenas de colorido, alegres y vívidas, pero no especialmente representativas. Y Hitler pensaba, ¿por qué esa gente triunfa con esta basura cuando yo fracasé? Hitler nombra un jurado para elegir obras para la primera gran exposición de arte alemana. Presentan 800 obras para su aprobación, pero no son del gusto del Führer. Cuando Adolf Hitler vio la primera selección en la primavera de 1937, enfureció y descolgó cuadro tras cuadro de la pared porque seguían siendo demasiado modernos para su gusto. Parece que solo un hombre puede decidir lo que está permitido dentro de la Casa del Arte Alemán del Führer, el propio Hitler. Despide al jurado y hace una nueva selección, justo a tiempo para la inauguración en julio de 1937. La primera gran exposición del arte alemán fue un intento no solo de mostrar el edificio, este templo de arte alemán como lo llamaba Hitler, sino también de refrendar el tipo de iconografía de los nazis, del Reich. El propósito real era mostrar la visión personal de Hitler del arte. La selección final de las obras iba en línea con el ideal artístico aprobado oficialmente. Temas bélicos, glorificación del hombre como guerrero, glorificación de la mujer como madre nutricia del pueblo alemán. La concepción conservadora de Hitler durante ese periodo no habría sido necesariamente sobre la calidad del arte, sobre los aspectos formales,
sino más sobre imágenes. Era simplemente pura propaganda. Hitler llena 40 salas con casi 900 paisajes, retratos y esculturas. La visión del arte nazi queda ahora clara. La Casa del Arte Alemán está plagada de obras rotundas, figurativas y naturalistas, con el ocasional pastiche clásico. Las obras de Adolf Wiesel, de una idealizada vida campesina, cuelgan junto a los desnudos neoclásicos de Adolf Ziegler. Desaparecen las debilidades, enfermedades o dudas. Predomina una belleza superficial. El escultor favorito de Hitler, Arno Breker, crea desnudos de hombres musculados. El superhombre ario en piedra. La Alemania nacionalista quiere de nuevo arte alemán. Un arte que dure para siempre, como lo harán todos los valores creativos de la nación. Hitler intentó introducir unas nuevas imágenes, una nueva iconografía que enardeciera a la gente, que llevara la visión de una sociedad sana más claramente al público. Su declaración de intenciones tenía una dimensión siniestra, que era la destrucción de las fuerzas progresistas que predicaban una nueva visión de lo que debía ser el arte moderno. Hitler quiso hacer limpieza en el campo de la cultura, como había hecho en el campo de la política. Durante 4 años se ha librado una guerra civil por el alma artística de Alemania. Pero cuando el público entra en la Casa del Arte Alemán, resulta evidente que los seguidores del arte moderno, incluido Joseph Goebbels, han perdido. Después de esos 4 años, en 1937, se ejecutó el golpe definitivo y destructor contra el arte moderno. En ese punto, Joseph Goebbels empezó a interpretar el papel de oponente al arte moderno, asumiendo el liderazgo de la campaña de difamación. Goebbels se traga su entusiasmo personal por el arte moderno. Ahora se avergüenza de forma entusiasta del arte que ofende la recién definida sensibilidad nazi. Por orden especial de Hitler, se envía una comisión a museos de toda Alemania para confiscar obras de arte ofensivas. En un corto periodo de tiempo, confiscan casi 700 obras y son llevadas a Múnich. Obras de Picasso, Cézanne, Van Gogh y Gauguin son confiscadas y mostradas en una exposición de arte degenerado en Múnich, junto con expresionistas alemanes como Georg Gross, Ernst Kirchner, Otto Dix y Ludwig Gies. Se inaugura el Instituto Arqueológico el día después del inicio de la exposición de Hitler en la Casa del Arte Alemán, al otro lado de la calle. Goebbels habla en la inauguración condenando el arte presentado. Su cínica transformación de amante del expresionismo a adversario acérrimo del arte moderno no pasa desapercibida. Su rival, el tradicionalista Alfred Rosenberg, critica encantado la falsedad de Goebbels en su diario. Y ahora el Dr. G se ve obligado a criticar a los incompetentes en Múnich cuando fue su representante, cuando les defendió durante 4 años. Se ha comportado como siempre, como si hubiera sido el verdadero líder de la lucha contra una degeneración artística. Los nazis muestran el arte degenerado lo peor que pueden. Apenas se permitía la luz en esas salas. Era básicamente imposible ver bien las obras. Se mostraban con mala luz. Esta crítica aumentó aún más por las pinturas con lemas despectivos en las paredes para manipular la opinión de los visitantes sobre el arte expuesto. Más de 300 personas visitan diariamente la exposición de Hitler en su Casa del Arte Alemán. Pero la exposición de arte degenerado atrae a 20.000 visitantes al día que se escandalizan y enfurecen.
Autobuses llenos de nazis llegan desde zonas rurales. Es gente que nunca ha visitado una exposición de arte. Abucheaban las obras y hacían muecas, cosa que también formaba parte de la exposición. La exposición recorre las grandes ciudades alemanas y es vista por 1 millón de personas. El objetivo es explicar a la nación lo que hace inaceptable al arte degenerado. Cualquier cosa descrita que se desviara del modelo de vida era vista como degeneración, y lo mismo se aplicaba a los esquemas de color poco realistas. Cualquier obra de arte de un artista judío era considerada degenerada. Así es como intentaron definir más claramente en contra de qué estaban. Como Hitler ha decidido que arte es aceptable, no hay necesidad de críticos de arte. Goebbels los prohíbe. Los críticos deben centrarse solo en si la obra de arte se aviene a las normas o no. Los artistas no tienen opción. O se conforman o dejan de hacer arte. Fue mucho más que una prohibición de ciertos artistas. Tampoco se podía hacer arte moderno para tu propio disfrute en la intimidad de tu casa. No se permitía pintar abstracción, punto. Eran así de totalitarios. Muchos artistas simplemente dejaron de trabajar. Evitaron llamar la atención, provocar y se alejaron. También hubo artistas que emigraron. Artistas judíos tuvieron que emigrar. Y también hubo muchos artistas perseguidos políticamente. El arte degenerado había sido demonizado de golpe. Los críticos habían sido despedidos y el arte alemán purificado de esos elementos no deseados. La inauguración de la Casa del Arte Alemán de Hitler en 1937 también establece un nuevo acontecimiento anual, el Día del Arte Alemán. Presenta grandiosos desfiles de nuevas obras de arte aprobadas por los nazis que glorificaban los mitos nórdicos y el poderío militar. El objetivo es asegurarse de que los alemanes sepan que Hitler y los nazis son los auténticos guardianes de la cultura germana. Pensaban que el arte era vital para la civilización y una manera crucial de distinguir la Alemania nazi de otros países, especialmente de Estados Unidos, considerados la anticultura. Querían demostrar, por tanto, su cultura. Era una fuente de poder y distinción y una manera de promocionar el régimen. Todo formaba parte de la obsesión por la cultura, importante para el nazismo como una marca, como una ideología. ...1939. La guerra en Europa ha comenzado. Cuando el ejército alemán conquista cada vez más territorios, Alfred Rosenberg percibe que es una gran oportunidad. Los nazis empiezan a coleccionar obras de arte de los países conquistados. La Gestapo visitaba a coleccionistas de arte y descolgaba las obras de las paredes. Rosenberg dirige una fuerza especial para robar tesoros culturales de coleccionistas privados, especialmente judíos, de toda Europa y llevarlos a Alemania. Alfred Rosenberg se dirigió al oeste en 1940, después de la ocupación de los territorios. Aquí es donde establece la Fuerza Especial Rosenberg, que se convirtió en el mayor grupo de ladrones de obras de arte de la historia. Públicamente, este robo masivo es descrito como una investigación artística o una noble campaña para salvar obras de arte vulnerables. Pero en sus diarios, Rosenberg revela sus verdaderos motivos. En París, la mañana del 28, inspeccioné objetos y obras de arte judías confiscadas por mi personal operativo en Francia. Rothschild, Weil, Seligman, etc. tuvieron que ceder el fruto de 100 años de especulaciones en bolsa. Rembrandt, Rubens, Vermeer, Boucher, Fragonard, Goya, etcétera, etcétera, todos representados en gran número. Tallas antiguas, tapices, etc. Los tasadores calculan que su valor se acercaría a los 1.000 millones de marcos alemanes.
Los hombres de Rosenberg roban 30.000 objetos de arte de hogares judíos y colecciones en Francia y Bélgica. Cuando la guerra se recrudece, los nazis toman el control absoluto de la industria del cine, la radio, la prensa, la música y el teatro. Pero en 1943, la guerra va mal para Alemania. Goebbels se esfuerza por mantener la moral en casa. Durante las últimas fases de la guerra, los gastos en propaganda se reducen de forma constante. Hay varias razones para ello. Primero, que los nazis no disponen de recursos. Han mandado a muchos de sus propagandistas al frente. De hecho, las publicaciones nazis imprimían obituarios de antiguos oradores, antiguos propagandistas que habían muerto en los frentes. Pero Goebbels sabe que el espectáculo debe continuar. Ordena a la UFA, el mayor estudio de cine de Alemania, que siga rodando películas, incluso después de que otros estudios sean bombardeados. La gente necesita escapar de la realidad. El cine se presenta como un refugio. No solo es un lugar seguro, sino también un lugar en el que evadirte, en el que disfrutar durante un par de horas. Lo que la gente quiere es un espectáculo colorista de prestigio. En 1943 hay películas como Las aventuras del barón Munchausen, un gran espectáculo de fantasía, una película en color. Es una película divertida. No parece tener nada que ver con la ideología fascista. Se puede debatir sobre eso, pero es una aventura de fantasía. De vuelta a la realidad, la propia aventura de los nazis se queda sin tiempo. Los bombardeos son cada vez más frecuentes. Goebbels ordena que los cines abran cuanto antes tras los bombardeos. Para proteger la industria del cine, Goebbels y Hitler redactan una lista de talentos cinematográficos, los llamados artistas tocados por la mano de Dios, que están exentos de ir al frente. Quisieron preservar a los mejores artistas que tenían. Artistas que podían ser considerados productivos y consecuentes con la ideología nazi. Pero en el invierno de 1944 el ejército ya no puede prescindir ni siquiera de estos artistas. Las estrellas de la gran pantalla de Goebbels son ahora un lujo que los nazis no se pueden permitir. El fin llega rápidamente. En abril de 1945, el ejército soviético entra en Berlín. La producción cinematográfica en los estudios UFA de Babelsberg llega a su fin. Los soviéticos también toman la casa de la radiodifusión, una semana después de haber sido anunciado el suicidio de Hitler. Muchos otros edificios alemanes fueron destruidos durante la guerra. Pero hoy en día aún podemos ver ejemplos de arquitectura nazi. Algunos siguen en uso a pesar de su siniestro origen. Irónicamente, la colonia Weissenhof de Stuttgart sobrevivió a la guerra. Este icono de la arquitectura moderna resistió los bombardeos aliados y el plan nazi para destruirlo. Quisieron construir un cuartel general del ejército en su lugar. Pero luego el cuartel general fue transferido a Estrasburgo y la guerra, gracias a Dios, tuvo un resultado diferente al que esperaban. La demolición nunca tuvo lugar. ¿Es pura coincidencia o el destino que sobreviviera? Pero los nazis siempre lo vieron como la deshonra de Stuttgart. Ahora la colonia Weissenhof es el orgullo de Stuttgart. Alberga un museo en homenaje a la arquitectura moderna. La Casa del Arte Alemán de Hitler también sobrevive. Es de nuevo un museo con una carga especial de historia descansando sobre sus columnas. En cuanto al origen del edificio, yo suelo decir que los edificios no tienen subjetividad. No se les puede someter a juicio. Aunque es importante pensar en el edificio y en su legado, no deja de ser algo inanimado.
es arquitectura. No limitado ya al arte alemán, el edificio es ahora la Casa del Arte. La colección de arte de Hitler fue sustituida hace tiempo por el tipo de desafiantes obras internacionales que los nazis intentaron eliminar. El pórtico del edificio exhibe la exposición El júbilo del Yiddish. Debemos continuar la desnazificación del edificio a través de actos de desobediencia contra las constricciones del edificio en cuanto al arte que albergó anteriormente. Esa debe ser nuestra reflexión sobre el legado y la historia del edificio y el lugar que ocupa en Múnich y en Alemania. Al final, la guerra cultural de los nazis quedó en nada. Las obras de arte que Hitler eligió para representar su nueva visión del arte nazi son ahora ridiculizadas como poco sofisticadas y permanecen ocultas. Las ideas de Alfred Rosenberg han sido desacreditadas. Su vasto alijo de arte robado fue confiscado. Continúan los esfuerzos para devolverlos a sus legítimos propietarios o a sus descendientes. Pero muchas obras de arte robadas por los nazis han desaparecido, han sido destruidas, forman parte de colecciones privadas o están perdidas en los museos. Y en cuanto a Joseph Goebbels, quizás su fórmula ganadora de combinar propaganda con entretenimiento siga siendo el legado más potente y siniestro de los nazis.